Esta tarde, hermanos, y estamos predicando en el libro de los Hechos en este lugar, y estamos compartiendo acerca de lo que es la vida de la iglesia en este capítulo, hermanos. Y todo el libro de los Hechos habla acerca de la iglesia, del movimiento de la iglesia, del mover de la iglesia, hermano. El hermano hablaba ayer de que la iglesia estaba clamando y llorando porque libertaran a Pedro, y cuando liberta a Dios a Pedro y sale de la cárcel, la gente, bueno, los hermanos de la iglesia en ese tiempo, él decía que parece ser que los líderes que estaban eran buenos líderes porque estaban orando sin cesar, así oración sin cesar, pero es de cuando salió Dios, cuando salió Pedro y fue libertado, dijeron, oye, no puede ser que Pedro está fuera de la cárcel. Y el hermano comentó algo acerca de mí, que si me tomaban a mí, dice, a lo mejor los hermanos iban a estar orando. Dice, bueno, yo no me dormiría tranquilo si tomaran a Gaspar y lo metieran al bote. Pero le digo, ay, Señor, el día que te plazca a ti, ¿qué puedo hacer? O sea, Dios es el que determina, Él es soberano y Él es el que determina quién y qué, cómo la persona va a tener que pasar situaciones en un momento dado por causa de Cristo Jesús o por causa de su nombre. Amén. Amén. Y también aprendíamos que las oraciones a veces no son contestadas en el momento, pero que ya Dios está trabajando y hace una hora de repente y dice, oye, no puede ser. La muchacha que estaba en la puerta, Rode, que se presume que era una criada, una sirvienta, ella fue y anunció la nueva a los apóstoles, y dijo, oye, sí está fuera Pedro, pero a Pedro no puede ser. Imagínese usted, un día que lo metan a usted en la cárcel, no sé si lo han metido. Bueno, una vez fuimos al hermano, pues él no está aquí, pero fuimos una vez y yo no pude entrar, nosotros entramos en la entrada, pero pues, situaciones que se dan en la vida y que pasa uno y hay que moverse, ¿verdad? Con lo que nosotros podemos hacer, pero a cualquiera nos puede pasar. La pregunta es, ¿por qué nos meten a la cárcel? ¿No? A veces por muchas razones. Hoy en día no nos dan, lamentablemente, a muchos de nosotros la legalidad en este país, sufrimos de muchas formas, ¿verdad? Siendo que nosotros los latinos somos personas que hemos bendecido al país porque somos personas trabajadoras, ¿verdad? No somos personas flojas, ¿verdad? ¿O no? Amén, aleluya. Entonces, sí, de verdad, hermano, se lo digo porque lo hemos visto en todos los trabajos que usted va, usted ve que los latinos, si dicen 500 órdenes, no, ellos sacan 1000 órdenes. y ellos lo hacen. O sea, ¿por qué? Porque ellos saben que tienen necesidad. Una persona que tiene necesidad, hermano, hace lo que le piden, ¿verdad? Porque tiene gran necesidad. Y usted ha venido a ese lugar porque tiene gran necesidad de Dios. Si es así, usted hoy va a entender acerca de algunas cosas que la iglesia practicaba en el primer siglo. Practicaba lo que era la oración, el ayuno, practicaba lo que es la palabra de Dios, cómo es que ellos se desenvolvían y cómo es que Dios obraba a través de ellos. Amén. Así que póngase sobre sus pies en esta tarde. Quiero pedirle, hermano, me regala un poquito de volumen porque ando bien reseco. Y, por favor, si no es tanta la molestia. Entonces, del versículo 1 al versículo 3 vamos a leer solamente esos 3 versos para nosotros irnos hasta el 12. Solamente voy a predicar hasta el 12, ¿ya? Hasta el 13 debería ser, porque de ahí entra el segundo viaje misionero que tiene Pablo, y son 3 viajes misioneros que él hace. Hechos capítulo 13, verso 1 al versículo 3. Amén. Pónganse en pie con reverencia a la palabra y vamos a leer juntos en esta tarde y vamos a darle lectura a este pasaje. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, dice ahí la Biblia: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Padre, gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Señor, estoy en este lugar delante de ti
unánimes en esta tarde queremos aprender acerca de lo que tú, el Señor, de la cual es la misión de la iglesia, en la cual se centra, Señor, la misión de ir a ese discípulo, donde se centra la misión de ir, Padre, y proclamar tu nombre, de donde se centra Dios en el nombre del centro de operación, donde tu palabra puede ser esparcida en todo el mundo, Señor. Es a través, Señor, de la doctrina, de la enseñanza y de un lugar que es determinado que el evangelio pueda ser desatado en todos los países, en toda la provincia, en todos los pueblos, Señor. Te pedimos en esta tarde que tu palabra caiga en buena tierra, que no quede junto al camino, que no quede en pedregales, que no caiga en espinos, y que caiga en buena tierra y que pueda abrazar la persona o tu palabra para que pueda tener fruto, digno arrepentimiento, de cambio, de perseverancia y de motivación en tu nombre en esta tarde, Señor. Recibe la gloria y la honra en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Guíanos, Señor, a toda verdad, toda justicia, y tu palabra se establezca en esta tarde en nuestras vidas, Señor. Enséñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Tomen su lugar, hermanos. Y el hermano se quedó hasta el versículo 23 ayer, el capítulo 12. Así que voy a leer los dos versículos que seguían, del 24 y 25, para poder entrar al 13:1 y así poder nosotros ir avanzando y entender lo que Dios, cómo empezó esto, cómo empezó el evangelio. En el 12:24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra de Dios empezó a crecer, hermano, y a multiplicar, porque una de las razones era porque ellos estaban en la palabra de Dios. Una de las razones era porque Dios estaba haciendo una obra en los apóstoles. Habían muerto, murió Esteban, que era un diácono, pero después agarran a Jacobo, a Santiago, también lo matan uno de los apóstoles. Siempre que moría alguien, hermano, Dios siempre hacía una obra, se levantaban otras personas, Dios se multiplicaba. La Biblia dice que cuando la iglesia está unida en el propósito de Dios, entonces la iglesia, Dios añade los que han de ser salvos por causa de que ellos están viendo en la palabra de Dios. Se multiplica, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios se multiplicaba, ¿dónde? En los corazones de las personas. Cuán importante es que la palabra de Dios se pueda multiplicar en usted, que pueda traer cada día más y más bendición a su vida. Eso tiene que ser más importante que cualquier cosa. Que la palabra de Dios tenga una bendición abundante en su corazón cada día. Que usted sepa: hoy me levanté, la bendición de Dios por la palabra. Es esto lo que Dios tiene para mí. Es esto lo que Dios prometió en su palabra y se está cumpliendo en mi corazón, en mi vida, en mi familia y en mi trabajo, donde quiera que estemos. Amén. Entonces, y Bernabé y Saulo cumplió su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que también se llama por sobrenombre Marcos, en el verso 25. Acuérdense que Juan Marcos era el evangelio de Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Bueno, Juan Marcos era un joven y era un ayudante de Pablo y era sobrino de Bernabé. Entonces había un parentesco entre ellos. Él era una persona, el hermano habló un poco acerca de Marcos y él dijo que él era de una familia rica de una manera. En otras palabras, quiere decir que él tenía mucha comodidad. Pero ahorita no voy a llegar a Marcos. Lo que quiero es entrar al 13:1. Ahorita vamos a hablar de Marquitos, del hermano Marquitos que se desertó. ¿Por qué? Porque en realidad el trabajo era arduo. ¿Y quién aguantaba las pedradas? A Pablo, donde predicaba, y Bernabé los apedreaban. En Priscila, Aquila, bueno, en Prisidia, en todo lo que es los lugares circunvecinos, todas lo que son en Chipre, Jerusalén, en Nicanoia, en Pánfila, todo eso, Iconio, en Derbe, es donde él se deserta, en Derbe. En otras palabras, él estaba proclamando el nombre del Señor y era un ayudante, pero cuando vio el asunto que se apretó, dijo no, se regresó a Jerusalén. Era un creyente también, pero no aguantó la persecución, porque dice el hermano que en ese tiempo había persecución, y siempre que la iglesia en el primer siglo estaba viviendo en la palabra de Dios, proclamando el nombre de Cristo, había persecución. Una de las señas en el cristiano tiene que haber alguna persecución, tal vez no igual a la de la iglesia del primer siglo, pero tiene que haber una persecución en su vida personal donde él está. ¿Por qué? Porque siempre Satanás tratará de sacarlo del propósito que Dios tiene planeado para él y usarle en el lugar que tiene ya Dios marcado. Amén. Amén, aleluya. 13:1 dice: había entonces en la iglesia, después de esto, estaba en Antioquía. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros.
¿Ya? Es lo que había en la iglesia. Antioquía, hermano, era el lugar y el centro de operaciones donde se empezó a desatar lo que son las misiones. En Antioquía, en Antioquía era el lugar, hermano, o era un lugar donde por primera vez se le llamó cristianos a los cristianos. El hermano explicó a Artemio que predicó acerca de que a los cristianos se le llamó cristianos porque creían en Cristo. Como los agustinos, ¿ah? Eran porque aprendían de Agustín. Y así sinónimamente que por cristiano. La palabra Cristo está dividida en dos partes. Cristo, porque Él es Jesucristo, Jesús Salvador, y Cristo, el eterno Dios. Jesús es el único que puede o que dirige la iglesia en la tierra. Entonces dice aquí que había entonces maestros y profetas. Imagínense usted, había hombres que ya Dios tenía preparados. ¿Para qué? Para poder edificar a la iglesia. Ya Dios había preparado a alguien. Cuán importante es que nosotros nos preparemos en la palabra de Dios para poder nosotros formar a alguien, formar a alguna persona y enseñarle acerca del camino de la fe. ¿Me está entendiendo? Amén. Porque si una persona no se forma, ahorita vamos a ver quién realmente es llamado. Y muchas de las veces, ¿cómo es que un misionero sale de la iglesia y va a otro lugar a hacer la obra? ¿Y por qué muchas iglesias no hacen eso? Porque ellos quieren tener a la gente solamente aquí, pero no, el punto de Dios es que el evangelio sea proclamado en todo lugar y en todas las naciones. Él le dijo a los discípulos: vayan y prediquen a todas las naciones, hagan discípulos y hagan bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice que el libro, voy a ver un poquito, el libro ahora se enfoca en el ministerio de los gentiles. Después del capítulo 12, en el 13, este capítulo se enfoca en el ministerio de los gentiles y en la expansión de la iglesia en todo el mundo. Y Pablo toma el lugar de Pedro como personaje central del libro ahora. Los capítulos anteriores se centraban en quién? En Pedro, ¿verdad? Cuando empezó el Pentecostés, se levantó, se convirtieron 3,000, luego 5,000, pero ya aquí hay algo. ¿Qué pasa? Bueno, ahora se centra en Saulo, que es el apóstol Pablo. ¿Por qué Saulo y Pablo? Saulo porque era de Tarso. Tenía una mitad lo que era judío y él era también romano, tenía 2 ciudadanías. Hay gente que tiene varias ciudadanías y puede usar, dice el hermano cuando decía, el hermano, un evangelista, dice él: yo cuando voy a México uso la tarjeta que soy latino, pero cuando voy a otro país uso la que soy de Estados Unidos, ¿verdad? Donde no puedo penetrar, dice, uso las 2 ciudadanías, o sea, él tiene 2 ciudadanías. Él es brasileño, pero es latino, pero también él aquí se arregló y tiene residencia de Estados Unidos. Entonces, dice, Pablo realiza 3 viajes misioneros. Después de este capítulo, hermanos, Pablo realiza 3 viajes misioneros. El libro de los Hechos termina de repente. Usted va a ver que el libro de los Hechos, ¿por qué termina de repente? No hay un fin. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver, dice, demostrando la historia de la iglesia, que no ha terminado. Es decir, demostrando que la iglesia no ha terminado en esta tierra. Por eso el libro de los Hechos termina así de repente y no hay una conclusión como en los otros libros que tienen una conclusión. ¿Me está entendiendo? Dígame. Amén. No se duerma. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros seríamos y somos parte de esa continuación, hermano. Nosotros somos parte de esa continuación, que es por eso que el libro de los Hechos termina así. Pero cuando tú lees el libro de los Hechos, no hay un fin en sí. El libro de los Hechos, hermano, por no meterme más allá, pero quiero decirle algo. El libro de los Hechos es un libro muy complicado. Es el libro bien complicado. ¿Por qué? Porque habla de tiempos, habla de ciudades, de transportaciones a kilómetros, habla de dispensaciones que hay en esos tiempos de tiempo, y hay muchas cosas que no podríamos explicarlo en una predicación sencilla. Pero quiero hablar de algo esencial. Quiero hablar lo que más se está viendo aquí en la Biblia, lo que nosotros nos compete referente a lo que es la iglesia en la tierra y lo que tiene que ver con las misiones. Amén. Amén. Dígame si Amén. Aleluya. tiene hambre. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, vámonos rápidamente. Mire, la Biblia dice que Bernabé, ¿quién era Bernabé, hermano? Bernabé, expliqué, era
voy a leer, Bernabé era uno de las personas que se consideraban como uno de la iglesia o un padre de la iglesia, ¿verdad? Amén. Era una persona originario de Chipre, judío, y pertenecía a la tribu de Leví, y vivió durante el siglo I. Él era Bernabé, una persona, quiero decirle algo quién fue él. Su nombre lo que significa, realmente su nombre era José, realmente, no era Bernabé. Pero los apóstoles lo cambiaron a Bernabé, que significaba hijo de la exhortación o de consolación. Consolación. San Lucas también, que le dio un significado, dice que es un hombre esforzado y que anima y entusiasta. Esa era la persona de Bernabé. Era entusiasta, era esforzado y era una persona llena del Espíritu Santo, una persona preparada también, que ayudaba al apóstol Pablo en la labor que emprendió cuando lo llamaron en ese tiempo. Aleluya. O sea que Bernabé fue una persona que puso su dinero. Él vendió inclusive una vivienda y la trajo a la pie de los apóstoles por la causa de que se siguiera predicando el evangelio. Hay personas, hermano, en esta tierra que Dios ha bendecido, y Bernabé era un hombre bien bendecido. Por eso decía Santiago en una de las películas, si usted llega a ver, una película muy buena, interesante, que usted puede ver, los hechos es muy grande, y el hermano Bernabé que nos sostiene con su tesoro. ¿Por qué dijo eso él? Por una razón, porque Judea estaba en miseria y Bernabé, Dios lo había bendecido a él, y él estaba ayudando a toda la iglesia en ese lugar. ¿Quién era Bernabé? Un hombre de Dios, un hombre judío que había creído, que también era una persona muy importante, era un colaborador en el ministerio. ¿Cuánto Dios quiere gente así, que sea usted un colaborador? No un quejador, un colaborador. Porque si usted es un colaborador, entonces Dios va a empezar a derramar sus bendiciones sobre usted, como lo hizo tal vez no igual con Bernabé, pero de diferente manera lo va a poder hacer Dios. Amén. Amén. Y Dios, hermano, dice aquí, una de las cosas que debe de saber usted es que Dios dice aquí que Bernabé, luego Simón, el que se llamaba Niger. ¿Quién era Niger? Bueno, era una persona, para empezar, entre ellos estaba Simeón, llamado Niger. Este es un nombre común en hebreo, Niger significa negro, eso significaba ese nombre. ¿Quién era él? Bueno, algunos escritores creen que el hijo de un judío casado con una mujer de color. Otros especulan que puede haber sido Simón de Cireneo, el que llevó la cruz en Marcos 15:21. Se presume que él pudiera ser uno de los que llevó la cruz. Vamos a ese pasaje para que usted pueda leerlo. Marcos, capítulo 15. Mateo, Marcos. Versículo 21. Y aquí dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Cuán importante, hermano, esta persona, cuando el Señor Jesucristo, para los que estoy hablando sobre caminando con la cruz, iba rumbo a la crucifixión, sentenciado, agarran y lo toman, y él empieza le obligaron a que le ayudase, ¿verdad? Lo obligaron. Nosotros, cuando venimos a Cristo, el Señor no nos obliga. El Señor hace una obra en el corazón y es algo natural. Este hombre, a lo mejor se pudiera decir que fue obligado a que llevase la cruz. Pero recuerde algo: el cristianismo no está basado en una obligación. Es algo natural que Dios hace en el corazón, y usted lleva la cruz voluntariamente porque usted sabe que ha creído en Cristo Jesús. Pero él era uno de los creyentes. De alguna manera lo tomaron en ese momento y le dijeron que tenía que ayudarlo. Lo obligaron a que llevase la cruz del Señor porque ya no podía. Cuán importante es negarse a sí mismo, según Lucas 9:23. ¿Se acuerda de ese versículo? Y decía todo, dice ese versículo, puede corroborarlo con la Biblia rápidamente. Decía todo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
¿Por qué le dice eso? Porque venía mucha multitud y le dice, ¿sabes qué? Si tú quieres seguirme, hay un precio. Estábamos allá en la actividad y decía el hermano, oye, está yendo, no hemos comido, le digo, pues paga el precio. Me dice, paguemos el precio. Digo, estamos en el asunto, o sea, a veces no se va a comer, a veces no se va a dormir igual, pero el propósito que teníamos es de que la gente oyera del Evangelio. La cruz de Cristo no es, hermano, que usted lleve, que usted tiene una desgracia. La cruz de Cristo escriba en que usted se niegue a sí mismo y haga la voluntad de Dios. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí? Dios le bendiga. Gracias. Vamos a regresar entonces a Hechos. ¿Hechos qué, perdón? 13. Hechos capítulo 13. Amén. Dice aquí, no se nos dice que fuera de Cirene, pero ya que los primeros testigos en Antioquía contaban entre ellos con hombres de Cirene y que resultaba posible. Y otro de ellos era Lucio. Él era uno de los profetas, Niger. Y el otro era Lucio, el siguiente profeta o maestro, que se dice categóricamente que era de Cirene también y del norte de África al oeste de Egipto. Posiblemente fue uno de aquellos de los que llegaron primero con el Evangelio a Antioquía. En Hechos 11:20 podemos ver Hechos 11:20 y ahí dice, para poder corroborar por qué era de Cirene o de Cirene, era una ciudad, Cirene. Pero había entre ellos varones de Cirene, de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Verdad? Era uno de los profetas, era uno de los maestros que también estaba anunciando que el Evangelio del Señor. Eran personas preparadas que Dios había formado. ¿Quiénes? Los apóstoles de Jerusalén. Ellos habían formado a ellos, por eso es que se levantaron. Dentro de la iglesia debe de haber gente que se levante. De verdad, los profetas existen, hermano. Los profetas existen. No los profetas aquellos que hablan un montón de cosas que no son ciertas. Los profetas tienen que traer 3 cualidades. Tienen que ver con exhortación, consolidación y edificación. Son 3 cosas que tiene que traer un profeta. Si el profeta solamente se la pasa hablando de dinero y que nada más se la pasa profetizando, es otro de los puntos. Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós y todos los profetas mayores y menores profetizaron. Y cuando profetizaban como Jeremías, olvídate, se le venía la gente encima. Y ahí lo mataron hasta las cisternas, porque siempre que ellos profetizaban algo de parte de Dios, era destrucción a las personas. Hoy día la gente se ha hecho profetas para ganar ganancia, para prosperar ellos. Pero no, Dios tenía profetas que conocían la palabra, que conocían al Señor, y que su trabajo principal dentro de la iglesia era exhortar a la iglesia, exhortar, consolidarla, darle la palabra de Dios que ellos tienen que hacer y edificarla bajo el fundamento de la enseñanza y de la doctrina de la palabra de Dios. Eso es lo que hace un profeta. O tú vas a un evento y la gente te dice, oye, no, Dios te quiere dar 10 casas, Dios te quiere dar aquello, Dios te profetiza y que siempre te va a ir bien. Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Que nos va a ir bien? ¿O que nos va a ir mal? Jesucristo dijo que nos va a ir como en ferias y le vamos a servir. Pero Él dijo que confiemos que Él ya venció el mundo y que Él nos daría la victoria porque Él venció el mundo. ¿Ya? Pero cuando aquí no le gusta que le profeticen o le diga un profeta, oye, fulano, a veces Dios también da palabras. Una persona lloró por mí y empezó a decirme cosas que yo estaba orando porque Dios, orando al Señor, yo tenía la palabra de Dios. Pero solo confirmó lo que yo estaba orando, lo que ya Dios me había dicho en la oración. Es una confirmación nada más. Hay gente que quiere que Dios le profetice o le digan cosas para que se sienta, ay, no, Dios me habló y empezar, no, porque las emociones se mueven. Pero no, hermano, eran personas que estaban en la iglesia, maestros, eran personas que estaban fundados en la palabra. No andaban con emociones y cuando te hablaban fuerte.
para que la gente se arrepintiera de su pecado, para que la gente fuera consolidada, para que la gente fuera edificada, construida y pueda estar fortalecida en la fe de la palabra de Dios en Cristo Jesús. No eran personas que andaban solamente levantando el ego de la gente, levantando las emociones de la gente, engañando a la gente, robando el dinero a la gente. No. Por eso es que aquí estamos viendo que en Antioquía había maestros, personas que enseñaban y personas que eran profetas. ¿Qué es un profeta? Lo dice el profeta de Dios. Cuando un profeta no tiene que tener miedo. Había un profeta que se llamaba Agabo y Pablo lo agarró con un cinto y le empezó a decir: oye, van a agarrar a este hombre del cinto y lo van a llevar preso, va a morir, lo van a matar y todo eso. Él dijo: Pablo, no importa, yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Era un profeta que estaba ahí, era un profeta de Dios. Pablo no se espantó. Todas las profecías que usted ve que el profeta Agabo hace no concuerdan con las profecías de los profetas de hoy en día que están profetizando dentro de las iglesias. Que a la gente le gusta que le profeticen cosas que le ayuden y que le bendigan, pero que le digan a usted, que le señalen el pecado a usted, que le digan a usted que si usted no arregla su camino y que mañana pasado usted se va a morir, como le dijo el profeta Isaías a Ezequías, y que arreglar su casa porque mañana se moriría, le aseguro que la gente se iría. Es por esa razón que no estamos comprometidos con la verdad y con la palabra de Dios. No todos podemos decirle a la gente: usted le va a ir muy bien. Sí, Dios le va a bendecir, porque las bendiciones están condicionadas a la obediencia. Dios prometió guardarte y también prometió bendecirte si nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, tanto Niger, Lucio y Manaén, que aparecen ahí, se habían criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Manaén era una persona, hermano, que se había criado con Herodes el tetrarca, con Herodes Antipas, el que mató a Juan el Bautista. Se presume que él se crió con él, pero literalmente se llama hermano de leche o de crianza, y tenía aproximadamente la misma edad de Herodes. Creció en el palacio y algunos creen que también se convirtió en cortesano y funcionario de este Herodes, lo que era Manaén. Y dice: debe haber recibido la influencia de Juan Bautista. En otras palabras, que él escuchó el mensaje de Juan Bautista y ahí se convirtió Manaén. Se presume que él estuvo escuchando a Juan Bautista y fue salvo. Entonces, creció y debe haber recibido la influencia de Juan Bautista. Posiblemente había sido salvo. También es posible que estuviera entre los que se hallaban presentes en el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu por primera vez. Estos juntos con la congregación estaban ministrando al Señor en un culto público. Esto que estaba aquí, hermano, que aparece en el versículo 1 al 3, era un culto público. No había un lugar. Sí había un lugar, pero Antioquía era un lugar, estaban ministrando, no era como nosotros que tenemos por lo menos un lugar ahorita. No era un lugar público, como los lugares públicos que están ahí en el downtown, como en las plazas allá en México, qué sé yo, o en los kioscos que hay muchos allá, hay uno en Acapulco, así más o menos, lugares públicos. Ahí estaban ministrando, y estaba el culto, estaba el cultazo ahí, y dice que el 2, en el versículo 2 del 13:2 dice: y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo habló, no dice que le dijo: apártenme a esos dos para la obra que yo los determiné ya. Dios llamó a ellos. El Espíritu Santo es el que llama a la persona. No es alguien que se pone porque dice: yo soy. No. Dios lo llama a la persona. Otra de las cosas, Dios ya conoce, ya tiene una preparación. Dios lo viene formando desde antes de tiempo. Esa persona lleva años formándolo ya trae una formación Dios en él. Y Saulo se había convertido escasamente, no tenía mucho tiempo de convertido. Y Bernabé, que fue otra persona que ya era convertida, era judía, y eran personas que ya estaban, de alguna manera ya eran personas que enseñaban, ya eran como Bernabé. Y Pablo, que ya conocía la ley, fue convertido a la gracia. Entonces ya ellos estaban, de alguna manera, Dios conocía la vida de estos dos hombres, como conoce la vida de usted y sabe el propósito que tiene con usted. Pero Dios conoce también el caminar o ¿cómo se le llama? El, el, el historial o cómo es que usted viene caminando en el camino de Dios.
Dios conoce cómo usted ha estado caminando con Dios, como usted ha querido en el Señor, y usted está caminando y está aprendiendo y está recibiendo. Dios tiene un plan y un propósito. De repente el Espíritu Santo dice, ya lo tiene en la mano, dice, bueno, sé que Él ya conoce mi palabra de alguna manera, sabe edificar, sabe soltar, sabe fortalecerse, sabe caminar, sabe orar solo, sabe depender de mí. No hay problema. No se aflige por cualquier cosita, no se la pasa lloriqueando como algunos, sino que se la pasa buscando a Dios. Es una persona que tiene determinado ir a Dios. Sea en las buenas y en las malas, está siguiendo a Dios. Dios conoce. Pero cuando es una persona que no conoce, dice, no, sí, hay cuánta gente que dice, yo quiero predicar, yo quiero hacer otro, yo quiero enseñar. Pero no conocen la palabra de Dios. Pero no pueden pagar un precio. No son personas que oran en sus casas. No son personas que conocen la Biblia. Saben más cosas de otras cosas, pero la Biblia no se la saben. Hay gente que saben de todo, pero al menos pregúntale un versículo de la Biblia. Pregúntale acerca de la salvación, de la santificación, pregúntale de la exhortación, pregúntale de la congregación, de asistir, de perseverar, de la oración, todo eso, pregúntale. No saben ni un versículo de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no ha caminado con Dios. Dios tiene un llamado, Dios te llamó para salvarte y para usarte, pero tiene que prepararte. Y si no traes la preparación, imagínate usted, yo voy allá afuera. Yo no estudié, estudié nomás ahí lo que Dios me dio. Y bueno, yo quiero ser arquitecto, nada más porque pues me gusta la arquitectura, pero jamás estudié arquitectura. ¿Usted qué diría? ¿Que la iba a hacer o no? Ni de broma, ni de chiste. Entonces, aquí dice, hermano, que el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y empieza, hermano, el arranque de las misiones. Entonces, habiendo ayunado, fíjense, esto administrando al Señor, hermano, dice que estaban ayunando y orando, le pusieron las manos y los despidieron. Así debe de ser, hermano, cuando una persona va a salir de una congregación. Debe de ser así. Pero cuando no hay visión, como dice la palabra, no hay visión en la iglesia y no hay un entendimiento acerca de lo que la obra de Dios que está en la tierra, y aún como Dios tiene gente preparada, ya en los lugares, en las iglesias, dice, lo voy a tomar y yo lo tengo ya. A veces en las iglesias no dejan que la persona se vaya. Si se va, la agarran contra la persona. ¿Sabe por qué? Porque quieren tener a las personas entretenidas. No, Dios quiere que tú lleves la palabra de Dios. Dios quiere que tú vayas a otro lugar y salgas de la iglesia. Así como ellos salieron de aquí, de Antioquía, y después de hacer el primer viaje misionero, ellos regresaron otra vez para atrás a este lugar. ¿Sabe por qué? Porque estaban en un lugar. Este es el lugar y el centro de Antioquía, o el lugar de referencia donde la iglesia tiene que salir y proclamar el nombre de Jesús. Nosotros queremos, ¿verdad? Y ojalá y así fuera, que se levanten gentes, que se discipulen gentes, que gente se prepare, que gente se discipule en la palabra de Dios, que pueda enseñar a otros, que pueda, que Dios le pueda usar. Yo quiero usar a la iglesia. Yo quiero usarle a usted. Yo decía, Señor, usa a otra persona. Yo decía, busca, yo no quiero aprender nada, no quiero tocar, yo no quiero hacer nada de esto, yo quiero otra cosa. Pero Dios nos ha llevado y tiene que a usted también llevarlo a darse cuenta de que Dios tiene un propósito, como lo tenía con Saulo, lo tenía con Bernabé. Bernabé tenía más experiencia que Pablo en la vida posiblemente. Y Pablo era muy rápido, muy así. Y creo que de alguna manera Bernabé estaba ahí. Siempre había alguien atrás de nosotros. Así como atrás de nosotros están personas que tienen un poco más de experiencia, como Artemio, como Alan, como personas que tienen más experiencia a lo mejor en la vida y saben a lo mejor Dios a todos en la edad y sabiduría, dice la Biblia. Y así en el cristianismo también tú tienes que tener a alguien que efectivamente te pueda enseñar. Si no tienes a alguien que es espiritual, en la palabra de Dios no vas a poder tú caminar y vivir en la fe, porque en el camino de la fe tenemos que estar, la iglesia iba unida y estaba en la unificación y estaban proclamando el nombre de Jesús juntos. Oraban juntos, comían juntos con alegría, hacían todo eso juntos. ¿Sabes por qué? Porque se convirtieron y empezaron ellos a congregarse. Y cuando alguien se congrega y alguien se empieza a envolver en las cosas de Dios, lo que pasa es que
Dios empieza a hablar y a manifestar su poder en ese lugar. Dios conoce cada corazón y cada persona, la capacidad que tiene para poder desempeñar alguna área o alguna tarea dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la iglesia. Pero para esto necesitamos personas que ministren al Señor. Si usted no ministra al Señor, ¿sabe qué es ministrar a Dios? ¿Ah? Cuando dice ministrar al Señor, quiere decir que ellos tenían tiempo. Quiere decir que ellos tenían tiempo para venir al culto, tenían tiempo para prepararse, daban tiempo para sus cosas, sus quehaceres, para todo se daban tiempo ellos ministrando al Señor en su trabajo. Dios ministraba sus vidas, en sus casas, sus hogares, sus hijos, ministraban ellos al Señor. La pregunta es, ¿usted ministra al Señor? Amén. 1, 2, 3. Usted ministra al Señor. Mira, la palabra ministrar, hermano, es que usted le ministra, usted con su vida personal está ministrando a la gente por sus acciones. ¿Dónde? En su trabajo. ¿Dónde? Con sus hijos. ¿Dónde? Usted tiene que ministrarlo. Usted ministra al Señor en su tiempo, en su tiempo de la palabra. Usted ministraba al Señor. Estos hombres estaban en lo que estaban. Había parejas también, parejas como Priscila y Aquila, que era una pareja. Esas personas, en el libro de los Hechos, estaban en todo momento. ¿Saben por qué? Eran personas que ministraban al Señor. Y esa pareja pudo poner a este ministro que se llamaba Apolos. Era una persona tremenda en las escrituras, pero conocía solamente el bautismo de Juan. ¿Y qué pasó? Esta pareja conocía la palabra de Dios y lo puso al corriente de lo que no sabía el famoso Apolos. ¿Quién era Apolos? Era un predicador elocuente con palabras. ¿Y qué pasó? Pues esa pareja estaba formada. ¿Sabe por qué? Porque ministraban al Señor, dejaban darle tiempo al Señor. Y cuando tú le das tiempo a Dios, entonces Dios tiene propósito contigo. Dios entonces empieza a hablarte y a ministrarte en tu oración, cuando lees la palabra, cuando estás en una enseñanza, cuando estás en cualquier lugar, cuando vas a un evento, cuando estás en tu trabajo. Él empieza a ministrar tu vida personal y Él empieza a hablarte. El Espíritu de Dios habla. Él tiene una boca. Dios es un Dios vivo. No tenemos a un Dios muerto. Imagínese usted, tuviéramos un Dios muerto como la gente tiene un Dios muerto. Ayer estábamos en el evento en la tarde. Yo estaba orando el viernes, me sentía mal. Me metí a orar y dije: Señor, el clima está terrible, pero yo te pido nada más algo, que podamos realizar el evento y que no podemos ser avergonzados. ¿Sabe por qué? Porque queremos hablarle a las gentes. En el ciclo del tiempo que hicimos el servicio se abrió un sol tremendo y candente, se quitó todo. ¿Sabe por qué? Porque estamos ministrando al Señor, porque estamos ministrando y compartiendo la palabra de Dios. Y Dios dijo que pudiéramos compartir la palabra a la gente, pues hay que hacerlo. Y lo estamos haciendo en obediencia. Y Dios tomó ese tiempo y abrió los cielos y pudimos hablar la palabra de Dios públicamente. Dios habló a las personas, como Dios también quiere hablarte a ti. En un culto público. Este es un culto. ¿El culto quién cree que lo hace? Nosotros hacemos el culto. Nosotros hacemos el culto. Aleluya. Vamos a los versículos ya. Van a colgar. Dice el verso 4. 13:4 de Hechos. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celesia y de ahí navegaron a Chipre. Dice que fueron enviados por el Espíritu Santo, no fueron ellos, ¿eh? Y cuando Dios lo envía a usted a algo, el Espíritu de Dios es Dios que lo va a respaldar a usted. Mire, Dios lo llama, lo capacita, lo envía, le respalda y le suple lo que usted necesita. Eso es lo que tenían esos hombres. Son 5 dedos. Si no tiene eso, mejor ni se meta, porque va a ir como en feria, va a ir de mal en peor. Pero cuando Dios te llama, te envía, te capacita, te respalda, suple todo lo que tú necesitas, eso es muy diferente. Quiero decirle algo: Dios ha suplido todas las cosas. Somos tal vez un pequeño grupo, pero Dios ha suplido enormemente como usted no tiene idea. ¿Me entiende? Porque es Dios, no somos nosotros. Y si Dios está en ti, Él va a suplir lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Cambiar, Él puede suplirlo. ¿Qué necesitas? Que Dios haga algo porque Él lo puede hacer. Él puede hacer lo que no podemos hacer nosotros, Él lo puede hacer.
Se detuvieron en Chipre, ¿sabe por qué? Porque fue el lugar donde, el primer lugar fue Chipre, ¿sí sabe por qué? Porque el lugar de Chipre era el lugar familiar de Bernabé. Interesante, ¿no? Porque es que, ¿dónde tiene que empezar la misión del Evangelio? ¿Dónde? En la familia. En la familia empieza el evangelismo. En la familia empieza la misión. No empieza afuera, no se equivoquen. Chipre era el lugar, o el lugar era su ciudad donde él vivía, Bernabé. Y empiezan con esa ciudad. El Espíritu los llamó y los envió y navegaron hasta Chipre y empezaron, hermano. Es importante que tú le ministres la palabra de Dios a tus hijos. Pero si tú no tienes la palabra de Dios, ¿cómo les la vas a ministrar? Es muy difícil. Hoy en día tus hijos, nuestros hijos, olvídate, ahorita están en la escuela hasta computadora. Tú rápido, no, que esto y el otro. Y hay muchos pensadores, muchos psicólogos hoy en día que están en las escuelas seculares enseñando a tus hijos. Y por eso cuando llegan a tu casa, ellos creen que Dios no existe. ¿Sabes por qué? Porque la misión tiene que empezar en tu casa. ¿Entiendes? Tú tienes que ser, tú como hombre, tú como la persona, como la mujer sabia, como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, debes de empezar a implantarle la misión de Cristo Jesús, la palabra de Dios, la enseñanza, para que ellos cuando crezcan en la vida, ellos tengan ahora la base y el fundamento de sus vidas en la tierra. Cinco. Y llegados a Salamenia anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga, en los judíos que tenían también a Juan como ayudante. Y bueno, tenía un ayudante y expliqué hace rato que Juan se desertó en el lugar de Pergue, ya que la situación se puso dura, persecución contra ellos. Empezaron a predicar y cuando uno empieza a predicar parece que no hay nada, solo piedras, solo críticas. Cuando uno empieza a predicar el evangelio, la primera vez que hacemos ese evento, una familia, ¿no? Y unos niños fueron, gloria al Señor. ¿Ve? Cualquiera dice, no, eso cuando predicó Noé, olvídese, en el tiempo de Noé, y uno se convirtió, solo se convirtió su familia. ¿Cómo ve? No se convirtió nadie. Para eso no es una excusa, no, decir, no, pues nomás con Noé, pues nosotros tiene que ser algo diferente, porque nosotros estamos proclamando el nombre del Señor, también Él lo proclamó. Se salvaron sus nueras y sus hijos de Noé. ¿Quién fue Noé? Pregonero de la fe. Pregonero. Entonces, dice que llegados a Salam anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga y los judíos tenían también en el lugar un ayudante, Marcos. Una de las cosas, hermano, el primer viaje misionero llegó a la isla de Chipre, situada como a 1.160 kilómetros de dirección del sudoeste, después de las ciudades de tierra firme situadas en la parte sur de la provincia romana de Galacia, y por último la parte sur de la provincia de Roma, de Galacia, y por último volvieron a Antioquía, donde rindieron informe a la iglesia madre. Bien, voy a ir al 6. Y habiendo atravesado toda la iglesia hasta Pafos, hallaron a un cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús. En el verso 7, estoy ahora en 13:7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fíjense qué interesante. Dice que empezaron a hablar y dijeron, bueno, pues hay que traigan a Pablo y a Bernabé, quiero oírlos. Bueno, importante a veces que la gente como, cuando alguien te dice, oye, quiero que me enseñes esto, o la palabra, no sabía nada, dice, pero oía de ellos y quería que le enseñaran la palabra de Dios. Pero cuando alguien, hermano, de verdad, un discípulo se convierte, dice, quiero que alguien me enseñe. Hermano, ellos fueron. Amén. Cuando alguien llega al Señor y se deja formar, aquí esta persona dice que alguien me enseñara, esa es una bendición. Usted va a ser bendecido en muchos aspectos, porque entonces usted va a recibir lo que Él recibió de parte de Dios y tú vas a empezar a entender las cosas de Dios en la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando. Dice, pero le resistía Elima a ser mago, pues así se traduce en su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire,
Siempre cuando la palabra de Dios quiere a alguien quiere apartar de la fe a esta persona. Y quiero decirte algo en esta tarde, que siempre cuando tú quieres llegar a Cristo, la palabra de Dios tiene un efecto en tu vida, o Dios tiene propósito contigo, de alguna manera de salvación, porque este hombre no era salvo. Siempre va a haber alguna cosa que va a querer apartarte de la fe. ¿Qué es lo que más aparta de la fe? ¿Qué es lo que te aparta? Porque aquí dice que lo que trataba de apartar de la fe al procónsul. Él no era salvo, ¿verdad? Pero si tú has sido salvo, aun cuando eres salvo, ¿qué es lo que te aparta de no permanecer en la fe? ¿Qué es lo que te aparta? ¿Qué es la fe? Nuestra fe está basada en Cristo Jesús. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Nuestra fe es la que nos salvó cuando creímos en el sacrificio de Él. Entonces Saulo y también los de Pablo y que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Y le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de terminar los caminos rectos del Señor? Dice que hay algo importante. Dice que Dios le dio en ese momento a Pablo la capacidad y del poder discernir. No le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Hijo del qué? Hijo del diablo, ¿ya? ¿Ah? Fíjese bien, ¿eh? ¿Quiénes son los hijos del diablo? Todos aquellos que no han aceptado a Cristo. ¿Quiénes son realmente? La Biblia dice en 1 de Juan que los hijos del diablo es porque no han creído y no se han arrepentido, dice la Biblia. ¿Por qué hijos del diablo? No es que lo haya tenido el diablo, porque están manipulados por el poder del diablo, porque están en su pecado. Cuando una persona está manipulada por el pecado, Satanás tiene injerencia en esa persona. Los hijos de Dios y los hijos de quién? Del diablo. ¿Por qué dice eso? Porque unos son manipulados por quién? Por el espíritu del diablo, y otros son manipulados por el espíritu de Dios. La pregunta es, ¿qué espíritu está manipulando tu vida? ¿Qué espíritu está manipulando? ¿Y quién está estorbando para que tú no creas la fe? Porque muchas veces nos estorba algo. Y cuando hay un estorbo es porque hay pecado en la vida de una persona. Esta persona era mala, Jesús era un mago y un profeta, y él era un actor, no quería que Dios se salvara. Satanás tampoco quiere que usted se afirme. Satanás no quiere que usted crea en el sacrificio de Jesús. Satanás no quiere que usted se afirme y crea que Él es el que puede cambiar la situación de su relación o de lo que está pasando. Satanás está siempre tratando de robarte la palabra, de robarte el tiempo para Dios. Aún entre la iglesia, los cristianos, está robando el tiempo de buscar a Dios, por entretenerlo en tantas cosas. ¿Me está oyendo? Amén. Entonces, hermano, cuán importante es entonces que nosotros, hermano, entonces podamos evaluar y ver. Vamos rápidamente a Santiago capítulo 4 para que podamos entender esto. Vamos a Santiago. Santiago dice esto. Capítulo 4, versículo 4. Dicen por ahí un dicho: dime con quién anda y te diré quién eres tú. ¿Cuatro ¿No? qué? 4, versículo 4. 4. ¿Qué dice ahí? Oh almas. Adúltera, es una exclamación. Santiago dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amén. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén, aleluya. ¿De qué vamos a gustar un poco? Dice que cuando una persona habla del mundo, cuando habla del mundo no está hablando de la palabra mundo cosmos. La palabra mundo cosmos tiene que ver con las cosas que Dios hizo alrededor del mundo. Pero cuando habla la palabra mundo está hablando del estilo de vida del mundo, como vive el mundo. Sin fe, sin esperanza, sin nada. O sea que tú dices, los que andan conforme a la vida del mundo son enemigos de Dios. ¿Cómo es que tú vives la vida en esta tierra, en este mundo? ¿Conforme al estilo de vida del mundo? ¿Conforme a lo que la gente demás practica? ¿O conforme a la palabra de Dios? La Biblia en 1 de Juan más adelante dice: no améis el mundo ni las cosas que tengan el mundo. Ahí usa las dos palabras. El mundo que es cosmos y el mundo que es el estilo de vida de la gente que no tiene al Señor. Porque dice, la vanagloria de esta vida, los deseos de la vista y todo lo demás no proviene de Dios. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, cuán importante es saber si estoy en enemistad con Dios. Recuerden que el hombre pecó y el hombre está enemistado y tiene un problema, es enemigo de Dios.
Antes yo no buscaba a Dios, antes no me importaba a Dios. Pero cuando yo me arrepentí, cuando me anunciaron el evangelio, que es lo que estos hombres hicieron, en el primer viaje misionero que hicieron, predicaron el evangelio. Este hombre se convirtió al procónsul. ¿Sabe por qué? Porque ellos predicaron el evangelio. Yo fui salvo porque me predicaron el evangelio. Usted no va a poder ser salvo si no le predican y oye el evangelio. Porque el evangelio puede cambiar la vida de una persona. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia. El evangelio es la información de cómo Cristo vino a la tierra, murió, vino y dio una vida, dio vida eterna, murió y resucitó y está pronto a venir a la tierra para levantar a los que en él esperan. Ese es el evangelio. El evangelio es justicia, porque el pecado demandaba ¿qué? La justicia demandaba castigo para el hombre, porque el hombre es un pecador. Y la mujer, el hombre, cuando hablo del hombre, está hablando de la mujer. Para Dios no hay distinción. Dios es el que dice, ¿eres amigo del mundo? Eres enemigo mío. Cuando eres enemigo de Dios, enemigo de Dios nosotros. Oye, Dios tiene enemigos entonces. Nadie va a poder contra Dios. Usted y yo nunca podríamos, jamás escaparía usted de Dios. Él siempre va a vencer. Él nació para vencer, Él es vencedor y Él está siempre ahí. Venció a Satanás, venció el pecado. Si no Él dejó, si no paró lo que le hacían a su hijo, la masacre que vino sobre su hijo, ¿usted cree que va a parar a usted si usted vive en sus pecados y es enemigo de Él y usted no se ha reconciliado con Dios? Gloria a Dios. No se la va a pasar. A mí, a usted y a nadie que lo ha creído y que no se ha arrepentido. Entonces, ¿cuál es importante? Este hombre era enemigo del Señor. Este profeta estaba ahí tratando de estorbar. ¿Y sabe por qué? El pecado estorba. Cuando tú no llegas a Cristo, porque el pecado está ahí. A la gente no le gusta que es el pecado. ¿Sabe por qué mataron a Esteban? Porque les dijo que ellos resistían al Espíritu Santo. Les hizo incircunciso, les dijo, duros de corazón, y se llenaron de ira contra Esteban y lo mataron a pedradas. ¿Sabe por qué? Porque eran duros en su corazón. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Pero cuando una persona deja que Dios hable a su corazón y la palabra hace un efecto, ¿sabe qué pasa? Él reconoce quién es Él. Hay gente que no reconoce quién es Él. Yo reconozco quién soy. Soy un hombre con tantas debilidades. Amén, aleluya. En mi mente, en mi corazón, soy un hombre que me puede matar una enfermedad a la vuelta de la esquina. Como Elías, como cualquier profeta, como cualquier hombre, soy igual que usted. La diferencia es que yo tengo a Cristo. Y usted también quiere a Cristo, tiene a Cristo y tiene a Cristo, gloria a Dios. Pero si no lo tiene y usted es enemigo de Dios, reconcíliese con Dios, pídale perdón, que perdone sus pecados para que la justicia de Dios se satisfaga en su vida. Y usted sea amigo de Dios y no enemigo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Cristo vive. Vaya rápido. Juan capítulo 8. Dice, le dijo engaño. Vamos al Juan capítulo 8 ahora, rápidamente. Estoy ya culminando esto yo. ¿43? 8:43. Ok, ¿viste cómo lo dice Jesús a los judíos, a los judíos? Dice, ¿por qué no entendés mi lenguaje? ¿Y por qué no puedes escuchar mi palabra? Le dice Jesús a los judíos, porque unos se habían convertido, dicen que eran cristianos. Y le dice, primero le dice, no, somos hijos de Abraham, le dice, en el capítulo 8 del 31 hacia abajo, tú puedes leer luego, dice, no, somos hijos de Abraham. No, nuestro padre es Dios, dijeron, fueron más altos. Pero aquí Jesús le dice, oye, ¿por qué no entendés mi lenguaje? ¿Por qué no podés escuchar mi palabra? ¿Por qué no podés? Mire, ¿una persona no puede oír la palabra de Dios? Hay una razón. Porque él no se ha arrepentido de su pecado. Y porque él cree que él tiene la religión que tiene. Y él piensa, dice, no, yo quiero así, yo creo en Dios. Dios así me quiere, aunque ni conozca a Dios. O sea, la palabra de Dios, cuando uno conoce es que no conoce la escritura, a eso me refiero. No que no conozca, conozca y diga, él es Dios así, esa persona. No, estoy hablando de la palabra. Pero aquí dice, ¿por qué no puede escuchar mi palabra? ¿Por qué? Luego le dice, vosotros sois vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. 45. A mí, porque les digo la verdad, no me creéis.
¿Quién de vosotros me revela de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Mas el Dios mas el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso Dios, no las oí vosotros porque no soy de Dios. Cuando una persona no puede oír las palabras de Dios. Escuche, hay gente que literalmente le voy a del Evangelio y dice, no quiero oír la palabra de Dios. No, no me hables de eso. Fuimos a ver a un terreno aquí con el hermano José Luis. Y estábamos viendo un terreno, y porque tiene un precio acá atrás por la 1. Y fuimos ahí y dice, no, yo ya sé de eso, yo ya sé. Digo, a mí no me, yo ya sé, tengo toda la información acerca de eso. Digo, ¿de veras? No me hables, no. Si vienes por el trono, pero no quiero que me hables. Y si vienes te voy a soltar los perros. Así me dijo, literalmente me dijo. Digo, así, sale pues. Te vas a soltar los perros, entonces, bueno. Pero voy a venir. Y voy a ir de nuevo. ¿Por qué? Porque él no puede ver y está ciego. Pero es un hombre. Quiere vender su propiedad y quiere ir para México a darse una muerte. La pregunta es esta para usted. Voy a llevarlo ahí un poco a la reflexión. ¿Usted oye la palabra de Dios? Honestamente. Mire, los judíos oían la palabra de Dios, la leían todo el tiempo. Pero usted la oye de verdad. No lo de oírla, es que usted la lleve a su corazón. Y usted se pueda identificar con lo que usted es, con la palabra. No está lo de oírla, como dicen, me entra por aquí, que sale por acá. Como el muñequito que le hicieron así un talado, hizo un hermano y por acá se le salía todo. Ellos no la podían oír. Y una persona que no nació de nuevo no puede oír. Pero te voy a dar ahora lo que Dios dice acerca de cómo es que tú la puedes oír. No nada más esta gente está así porque estaba así. Eran los judíos, conocían la ley. ¿Cuántos no saben lo malo, lo bueno y lo malo de Dios? Todo el mundo. ¿Por qué no? Porque por lo regular hace lo malo uno. Porque no ha nacido de nuevo, porque no ha recibido a Cristo, porque no ha recibido el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios que está en él. No los puede llevar otra vez al pecado, porque Dios permanece en él. Y si peca, esa persona se arrepiente y viene a Cristo porque él sabe, tiene que arreglar el asunto con Dios. Vamos a primera de Juan. Ya, termino. Yo estaba orando en esta mañana y le decía a Dios, Señor, ¿cómo puedo presentarte en ese capítulo? Habla de misiones. Yo puedo hablar mucho acerca de esto, pero de misión, pero ¿cómo puedo presentar el nacimiento de Señor? ¿Cómo puedo presentar la fe sin saberlo? Preguntándole al Señor en mi oración, decía, ¿cómo puedo? Y mientras estaba leyendo encontré este pasaje y me di cuenta cuando llegué a la vida de este hombre, cómo es que Dios lo alcanza, y dije, aquí está la salvación que Dios nos ha regalado. ¿De qué manera? ¿Cómo? Dice el capítulo 3 de Juan, verso 6 al verso 9. Vamos a terminar y vamos a ir a otro verso más y terminamos. Dice la Biblia ahí, 3:6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, no le han anunciado el Evangelio, no le han anunciado la palabra de Dios. Dice aquí, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Por qué dice permanece en él? Porque está en Cristo, porque permanece. Luego dice, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Cuando habla del que hace justicia, habla de aquel que se arrepintió e hizo justicia delante de Dios. Como él es justo, o sea, como él es hablando como Cristo, que él es justo. Pero luego dice, el que practica el pecado es de quién? ¿De Dios? ¿De Dios o del diablo? Diablo. Del diablo. Dice, no lo digo yo, porque el diablo peca desde el principio. Pero luego dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras? La obra la obra que él está haciendo en una vida. ¿Para qué vino? ¿Por qué se apareció? Porque él vino, se formó en el vientre de María, nació, y él quebró el poder del diablo, el poder del pecado, fue tentado en todo y no pecó. Dice aquí, para deshacer las obras. ¿Por qué obras? Porque hay una obra en cada persona que el diablo ha hecho, por cuanto esa vida está en su pecado y vive en sus pecados.
Cuando hablo de pecado está hablando de que él se equivocó. Erró al blanco significa pecado. Equivocarse y hacerlo malo, siempre hacerlo malo. De hecho, el hombre tiene que hacerlo. Pero dice aquí, para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras de Dios. Por eso es que le dice Pablo al mago, verdadero hijo del diablo, le dice, ¿verdad que sí? Así le dice Pablo al mago, le dice, eres un hijo del diablo, entonces no eres un opositor, eres un enemigo de Dios. Eso es lo que somos, hermanos, cuando no tenemos a Cristo. Un opositor, un enemigo, un mentiroso, un engañoso. Eso es lo que somos, son características de una persona que no se ha arrepentido de su pecado. Pero luego dice, pero el 9 dice, pero todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado. O sea, no es que no peque, dice, no practica. Cuando no practica quiere decir que puede eventualmente por extensión de tiempo pecar, pero él tiene que volver a ¿qué? A reconocer y arrepentirse, porque él vive en arrepentimiento de pecados. Entonces, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso es importante que la persona nazca de nuevo. Vamos a regresar a Hechos y terminamos. Vaya a Hechos. Versículo 11, de 13:11. Ahora pues, aquí la mano del Señor es contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Él inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Interesante, hermano, rápidamente. Aquí dice que cayeron tinieblas sobre esa persona, quedó ciego literalmente por un tiempo. Y la dice que él buscaba a quien le guiase con la mano. ¿Qué diferencia de Saulo o el apóstol Pablo cuando él se encuentra, bueno, porque es el enemigo del Señor que está siguiendo a la iglesia y Dios nada más se le presenta al Señor y lo deja ciego? El asunto es que cuando Pablo queda ciego, rápidamente dice que los hombres que vinieron lo metieron a la ciudad que se llamaba Derecha, pero Dios tenía un plan con Pablo y le dijo a Ananías que fuera a orar por él y que le dijo que él iba a ser un instrumento de ¿qué? Para que proclamara su nombre. Diferencia de este hombre que dice que él buscaba quien lo condujese y nadie, no dice ahí literalmente, dice la Biblia, dice quien le condujese de la mano, buscando quien le condujese, pero nadie. No dice que alguien llegó y le dijo, le agarró la mano, como le agarró la mano a Pablo. Y así están muchas personas que están en tinieblas. Póngase en pie, ya terminé. Hay mucha gente que está en tinieblas, en pecado, y no puede ver. Y a lo mejor dices tú, yo busco la manera como, pero nadie me da la mano. Pero quiero decirte en esta tarde hay algo, que Dios puede darte la mano. Si tú vienes a Él y si tú vienes a Cristo Jesús, solo Él puede darte la mano. Y Él te va a llevar a un lugar donde Dios puede liberarte. Pero tienes que venir a Él. Él quiere darte la mano. El Señor dice que viene a mí no se fuera. Él está así, con la mano extendida. A lo mejor en el mundo nadie te da la mano, ¿no? En el mundo no esperes. El mundo está vacío, está hueco, hay fracaso y tantas cosas. Pero el Dios que te estoy predicando yo es un Dios que te está dando la mano y dice, acércate. Yo quiero que tú me conozcas. Tengo un propósito contigo. Quiero que entres a la misión o que te agrupes con el ejército que está aquí en este lugar para que lleves el evangelio y la gente conozca quién soy yo, que la gente sepa que yo morí también por aquellos. ¿Sabe qué? Dios murió por todo el mundo, no solamente por los judíos, y ese fue el ministerio de Pablo, que fue para los gentiles, los que no eran judíos. Es por esa razón que te estoy invitando en esta tarde. La Biblia dice, y termino, entonces el procónsul, viendo que había lo que había sido, creyó y maravilló de la doctrina del Señor. Dice que cuando vio ese milagro que pasó, o sea que era una manifestación de Dios, el Espíritu de Dios dejó ciego literalmente a esta persona. El hombre se convirtió, no por tanto por el milagro, sino dice por la doctrina del Señor, por la enseñanza, porque lo que Pablo hablaba estaba respaldado por el Espíritu de Dios. Lo que Dios hace, la gente, lo maravilloso de esto
Es que Dios tiene que una forma de cómo tú cambies, de cómo es que tú puedas salvarte, y es a través de Jesús y a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. Tú puedes buscar en mil formas, pero hay un camino, hay una verdad y hay una vida, solamente hay uno. Este hombre se convirtió en un procónsul de Roma, era una persona importante. A lo mejor tenemos una gran posición como este hombre. No importa quién seas, no importa quiénes seamos, Dios quiere salvarnos y Dios quiere que nosotros creamos como Él creyó. ¿Crees en el Señor? Si tú crees en el Señor, entonces yo quiero invitarte acá adelante para orar, y tú puedas orar con Dios y hablar con Dios y decirle: Señor, tengo necesidad, esta es mi necesidad, o no te conozco, quiero conocerte, quiero que tú hagas una obra de salvación en mi vida. No sé qué necesidad tengo, pero si vienes a Él, Él te la va a contestar, Él te va a decir. Vamos a orar. Entonces yo le invito a que venga, y el lugar está abierto para que usted pase y ore delante de Dios. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta tarde, Señor. Te pido que tú obres conforme a tu palabra, Señor. Te pido que tú glorifiques tu nombre, Señor. Pido que tu palabra pueda caer en buena tierra, que tu palabra traiga vida, salud, fe, esperanza, salvación. Te pido en esta tarde que tomes tu necesidad, sea espiritual, sea económica, sea cual sea la que esté pasando, sobre todo la espiritual, Señor. Si alguien no te conoce, pueda conocerte. Te pido, Señor, en esta tarde que te puedas revelar los corazones a las personas. Te damos gracias por las familias que están con nosotros en esta tarde, que nos visitan en este lugar, Señor, y te damos gracias porque tú tienes un propósito de vida eterna, Señor. Y yo sé que tú tienes planes en cada uno de nosotros, como también con ellos, y te pido en esta tarde que tú obres conforme a tu palabra, Señor. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Levántate, exáltate, Señor, en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo. Perdona nuestro engaño, nuestra mentira, nuestra oposición. A veces somos nosotros los que nos oponemos, Señor, a que tú obres en el nombre libremente, Señor, para que tú obres, Señor, abundantemente en nuestra vida. Somos nosotros, pero en esta tarde yo te quiero pedir que tú estés tomando cada palabra. Tú conoces los corazones, tú conoces las vidas, las necesidades que tienen. Tú sabes, Señor, el propósito de sus corazones, de sus vidas, de cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Yo te pido que tu palabra, el evangelio, Señor, que se está predicando en este lugar, pueda traer vida, pueda traer vida eterna, pueda traer convicción, arrepentimiento, puedas tú obrar conforme a tu palabra y a tu verdad en esta tarde. Dios mío, te damos gracias en esta tarde por este tiempo, Señor. Bendiga, Señor, bendiga los corazones, bendiga las vidas, Señor, bendiga las familias que están. Salva a Mariela, a su esposo, alcanza donde estén, Señor. Pido que obres conforme a tu palabra en este lugar, Señor Jesús. Gracias por tu bendición abundante, por salvarnos. Ayúdanos a poder continuar hablándole a las gentes acerca de lo que tú has hecho, Señor, acerca de la verdad del evangelio, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, Dios mío. Padre, te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Recibe gloria, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias.